Donald Trump está sufriendo un colapso psicótico a las 12:15 de la madrugada, mientras regresa de Francia a los Estados Unidos. Si lo analizas de cerca, publicación tras publicación, difunde las cosas más desquiciadas, citando al supuesto historiador Dave King a esa hora de la madrugada. Afirma que Donald Trump es, sin duda, el hombre más poderoso que el planeta haya conocido por una inmensa diferencia. Históricamente, las figuras se caracterizaban por la conquista brutal y el miedo que infundían en las poblaciones, nombrando a personajes como Alejandro Magno, los Césares, Gengis Khan, Atila el Huno, Napoleón, Hitler, Stalin y Mao. Exactamente con ellos se está comparando a las 12:15 de la noche. Luego continúa diciendo que la abrumadora diferencia entre cada uno de los anteriores y Trump es su falta de alcance global, argumentando que Alejandro Magno y los Césares estaban limitados al Mediterráneo y a pequeñas partes del norte de África. Menciona que Hitler repitió el error de Napoleón en Rusia. Esto es lo que Trump publicaba a esa hora, mientras era humillado y derrotado en el escenario mundial al firmar el memorándum de entendimiento, tras involucrarse en esa guerra catastrófica en Irán junto a Netanyahu. TXT+4. Y esto es lo que publica Donald Trump justo después de esa locura absoluta que acabo de leer. Publicó exactamente lo siguiente: una foto de un tipo llamado Tyrus sin camiseta. ¿Qué demonios le estaba pasando también a Donald Trump en ese viaje? Lo vieron hablar con el presidente egipcio el Sisi, diciéndole lo guapo y atractivo que es, y afirmando que le encanta quedarse en la habitación del hotel con él. Lo vieron dirigirse al primer ministro Modi y decirle que es muy apuesto, agradable y sumamente guapo. ¿Vieron lo que le estaba comentando al reportero cuando se encontraba con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos? Decía: «Oh, es un tipo muy apuesto, es tan guapo, es muy atractivo». Y eso es exactamente lo que Donald Trump ha estado repitiendo sin cesar. Por cierto, esto es lo que también está publicando después de subir una foto sin camisa de un tipo llamado Angus. Dios mío, es increíble. Ni siquiera quiero profundizar en eso. Más publicaciones a la misma hora afirman: liberó a un rehén estadounidense. El presidente Trump es el mejor comandante en jefe de la historia. TXT+4. Luego publica esto: la tecnología de la que depende el mundo se inventó en Estados Unidos. Todos recordamos el Intel Inside. Presidentes estúpidos dieron por sentada nuestra economía y dejaron que Taiwán y otros robaran nuestras fábricas de semiconductores. Olvidaron proteger nuestras industrias con aranceles. Cuando gané mi segundo mandato, el tercero en realidad, quedó claro que Estados Unidos necesitaba que regresara su industria de semiconductores. Diseñamos todo, pero necesitamos construir aquí. Es decir, eres un completo fraude político. El expresidente Biden desarrolló la ley CHIPS, que fue una legislación real y efectiva para atraer la industria de semiconductores aquí, y tú has dañado eso de manera irreparable al atacar dicha ley y al imponer aranceles que perjudican ciertos componentes necesarios para construir esos semiconductores en nuestro país. Entonces, Donald Trump publica esto a las 12:15 de la madrugada. Es una lista que dice: si Kamala hubiera ganado, esto es lo que habría pasado. Piénsenlo por un segundo. Mientras Donald Trump ha sido completamente derrotado y ha demostrado ser tan débil como todos pensaban, esto es lo que decide publicar. TXT+3. Si Kamala hubiera ganado, Kamala definitivamente no sale de su cabeza. Dice: millones de ilegales más cruzando la frontera, miles de millones más en fraude a la salud y al bienestar social, criminales liberados y controles de expresión para todos. Ah, claro, controles de expresión, restricciones de armas, más propaganda trans en nuestras escuelas, reparaciones históricas y gasolina a $10 por galón. Así que Trump argumenta que, aunque ahora pague $6 por galón, habría sido mucho peor en ese escenario hipotético. No, déjame decirte lo que realmente habría pasado si la ex vicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado. Probablemente tendríamos un mercado laboral manufacturero en pleno auge, porque ella habría continuado el progreso que venía sucediendo al final de la presidencia del expresidente Biden. Los mercados bursátiles estarían en un nivel inmensamente superior al actual. Ni siquiera habría punto de comparación, y las tasas de interés se habrían reducido al no imponer aranceles absurdos contra el resto del mundo. Además, habría implementado una política migratoria compasiva con un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores que pagan impuestos y cumplen con ciertos criterios, asegurándose simultáneamente de deportar a quienes cometen delitos. Fuiste tú, Donald,
quien destruyó el proyecto de ley de inmigración integral que realmente podría haber generado enormes beneficios, compasión y un crecimiento sostenido para nuestra economía. TXT+3. Solo piensa en lo desesperado y patético que eres, sentado a bordo del Air Force One que te ha sido facilitado por los cataríes. Vuelas de regreso desde Francia después del G7 más humillante de la historia contemporánea. Acabas de firmar un memorándum de entendimiento en farsi, cabe añadir, porque por supuesto todos conocemos el fluido farsi que maneja Donald Trump. ¿Sabían que el documento era en farsi? El presidente iraní lo mostró públicamente. Si haces zoom en las imágenes, es evidente que el texto está en farsi. Y para que vean lo que publicó la Casa Blanca y no piensen que, bueno, en Toque Certero estamos exagerando o que era una versión distinta. No, esto proviene directamente de la cuenta oficial de la Casa Blanca. Donald Trump firmó el acuerdo en farsi. Y saben, mi visión analítica personal es que creo genuinamente que firmar esta rendición era la única salida diplomática posible en ese punto. Si lo rompes, tú lo arreglas. Por eso en realidad me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo. El pueblo estadounidense nunca debió soportar, ni debería seguir soportando, las consecuencias del comportamiento geopolítico imprudente, irresponsable, malicioso y de criminal de guerra de Donald Trump aliado con Netanyahu. Pero necesitamos salir de ahí y enfocarnos en nuestra propia nación, garantizando atención médica, viviendas asequibles y empleos dignos y sólidos para nuestra gente. En eso debemos enfocarnos con urgencia en este preciso instante. Pero, una vez más, vemos a un Donald Trump absolutamente débil y patético en el ámbito internacional. TXT+4. Susie Wiles, la manipuladora de Donald Trump, quiero decir, su jefa de gabinete, hace publicaciones como si acabaran de regresar de un crucero vacacional de Carnival. Ha habido tantos momentos, días y logros memorables en el G7, escribe. Y añade, el G7 fue un gran éxito y una oportunidad de oro para asegurarnos de que los miembros y otros participantes vean a Estados Unidos primero. Nos lo pasamos genial, literalmente parece la reseña turística de un viaje, afirmando lo bien que se divirtieron. Como si dijeran, nos encantó el buffet, fue increíble, experimentamos grandes cosas juntos. Ella menciona que el viaje culminó con una hermosa cena y celebración de cumpleaños para Donald Trump, nada menos que en Versalles. Sí, exactamente la misma ubicación histórica donde Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919 y se rindió en la Primera Guerra Mundial. Ahí mismo es donde decides firmar este memorándum de entendimiento. Relatan que fue verdaderamente espectacular, un palacio dorado, y todos sabemos la obsesión narcisista que tiene Donald Trump por los palacios dorados, en especial después de su supuesta agotadora agenda de reuniones bilaterales y sesiones de trabajo. Sugieren que nadie trabaja más duro que Donald, y luego resulta que Trump firmó el memorándum durante la cena de gala. Remata diciendo que, aunque los próximos 60 días presenten serios desafíos, mientras se pulen detalles importantes, la firma fue un enorme paso adelante para Estados Unidos. TXT+4. Amigos, estamos hablando de los seres humanos más patéticos imaginables. Dejen sus prejuicios políticos a un lado por un segundo. Son genuinamente patéticos. ¿Saben lo que estaba pasando con Marco Rubio? ¿Vieron la expresión desencajada en el rostro de Rubio durante todo este asunto diplomático? Rubio comprendía a la perfección la enorme gravedad de la situación. En ese momento quedó capturado cómo reaccionaban en medio de la crisis. Se escuchaba a Trump decir que si la situación salía bien, se llevaría absolutamente todo el crédito, pero si fracasaba, culparía sin dudarlo a J.D. Vance. Bromeaban advirtiéndole a J.D. que tuviera cuidado porque Trump daría la vuelta a su avión para largarse de allí y dejarlo tirado. Y a Trump le parecía una excelente idea estratégica. La cruda realidad política es que Donald Trump admitió antes de partir que lo habían puesto en un jaque mate estratégico monumental. Trump confesó y dijo textualmente: si no hubiéramos firmado este memorándum de entendimiento, se habría desatado una depresión global inminente. Reconoció que las reservas globales de petróleo estaban a punto de agotarse en tan solo unas pocas semanas. Recuerden, eso es exactamente lo que he estado analizando de forma reiterada aquí en Toque Certero. Y mucha gente me decía, ay, Toque Certero, estás siendo demasiado hiperbólico, estás exagerando muchísimo. Y yo les respondía con base en los datos que probablemente estábamos a una semana y media de una colosal depresión económica global. Esa era mi predicción macroeconómica. Y Donald Trump termina diciendo de forma literal lo que yo venía sosteniendo, lo cual no sé si es bueno, pero al menos el tipo lo admite por fin.
TXT+4. En grabaciones se le escucha decir claramente que lo único que quería evitar a toda costa era presenciar una catástrofe económica sin precedentes. Confesó que si prolongaban el conflicto irresponsablemente, esa catástrofe habría ocurrido de lleno, pero señalaba que cada vez que mencionaban la posibilidad de paz, el mercado de valores se disparaba como un cohete. Decía que nunca bajaba, y con su típica arrogancia narcisista, afirmaba que el mercado de valores es más brillante que cualquier persona existente, incluyendo a los analistas presentes en el escenario con él, excepto él mismo, claro está. Incluso le preguntaba a sus asesores, como Scott, si el mercado era más brillante que ellos, forzándolos a responder sumisamente que no ante las cámaras. Luego se burlaba de ellos diciendo que era una declaración terrible y reiteraba lo brillantemente predictivo que es el mercado bursátil. Subrayaba que cada vez que decían algo asombroso, como que iban a llegar a un acuerdo firme, las acciones subían de forma bestial, y que cada vez que decían algo negativo, como que no lograrían un acuerdo bajo ninguna circunstancia, las bolsas se desplomaban estrepitosamente, confirmando, según él, que eso revelaba algo muy profundo sobre la economía. TXT+4. Así que ese es el viaje maravilloso del que habla Susie Wiles. Un viaje hermoso, con una agenda supuestamente frenética de un estadista. Y todo esto ocurría mientras Donald Trump abandonaba Versalles, con la mente plagada de salones dorados, arcos triunfales y lujos ostentosos de monarca. ¿Recuerdan lo que dijo Jared Kushner alguna vez? Contaba que al salir de Montenegro hacia Albania, vieron una isla espectacular y de inmediato pensaron que debían apoderarse de ella para sus negocios. Y luego Ivanka le respondía a Jared que sí, que necesitaban esa isla a toda costa, preguntándose si la habían descubierto ellos, como si fueran conquistadores. Pero me desvío un poco del tema central. De cualquier forma, al salir de Versalles, Trump se comportó de manera sumamente incómoda y extraña con Brigitte Macron, intentando darle un doble beso forzado, del cual ella se apartó visiblemente. Las imágenes muestran la incomodidad palpable y el rechazo en ese tenso momento diplomático. En medio de todo esto, escuchamos análisis sobre cómo el líder canadiense expresó que le agradaba el desenlace, mientras nos preguntamos qué hemos escuchado realmente del resto de nuestros aliados estratégicos. Y como señalan los verdaderos expertos en política exterior, esta es la política estadounidense más débil, errática y destructiva de toda la historia moderna. Rendirse incondicionalmente ante los talibanes, capitular sin reparos frente a Irán, arrodillarse ante los intereses de Rusia y China, atacar las bases de la OTAN, debilitar alianzas históricas clave, amenazar absurdamente con invadir Groenlandia, que probablemente pensaría, invádennos si logramos un buen trato económico de esto, amenazar con invadir a nuestro vecino Canadá, fingir que terminaste con 8 guerras complejas, exigir que te den un premio Nobel de la Paz como si fuera un trofeo comprado de la FIFA, y encima de todo, perder miserablemente la única guerra que tú mismo iniciaste. TXT+4. ¿Recuerdan cuando Donald Trump publicó el 16 de julio de 2015 que ningún trato es mejor que un maltrato y que Estados Unidos había sido superado y humillado en las negociaciones otra vez? ¿O el 24 de noviembre de 2013, cuando escribió tajantemente: «¿Qué trato tan podrido y vergonzoso hicimos con Irán? No conseguimos absolutamente nada excepto burlas, risas y estupidez». Decía que los iraníes obtenían todo en bandeja de plata, incluyendo enormes retrasos estratégicos y gigantescas sumas de dinero en efectivo. Podría mostrarles 10.000 publicaciones de Donald Trump que demuestran su hipocresía porque, seamos brutalmente honestos, él no es un constructor de naciones ni de política, es un auténtico destructor sistemático. No es un negociador hábil, es un rompedor de acuerdos por naturaleza y un incumplidor de contratos patológico. No honra absolutamente nada, porque su esencia carece por completo de honor. Es un fraude monumental, un artista de la estafa y una figura política patética, vil y extraordinariamente débil. Ese será, sin lugar a dudas, su verdadero y triste legado, manchando para siempre la reputación de los Estados Unidos de América con su... bueno, ni siquiera quiero decir la palabra. TXT+4. Y recuerden la proyección que hacen, como cuando Don Jr. decía que Biden estaba tan desesperado por un acuerdo político que intentaba entregar miles de millones a Irán para eliminar a los terroristas del régimen. Bueno, eso terminó
siendo publicado nada menos que en el sitio web oficial del mismísimo ayatolá. Supongo que no deberíamos esperar menos cinismo de un régimen de esa calaña. Don Junior lloriqueaba en sus redes diciendo que su papi tenía a Irán casi en la bancarrota total, pero que luego la administración de Biden y Harris les entregaron miles de millones de dólares, volviéndolos una amenaza mucho más peligrosa. Suficiente de esa narrativa barata y falsa. Honestamente, parecen una familia de perdedores empedernidos que no saben cómo gobernar. Es una familia de patéticos y malditos perdedores. Y afirman descaradamente que la mentalidad progresista no sirve para ganar guerras. Se atreven a preguntar a sus bases si realmente confiarías en tipos supuestamente extraños como Walls para lidiar con mano dura con nuestros mayores adversarios geopolíticos como Irán. Además, cuestionaban con hipocresía que si Walls está dispuesto a mentir supuestamente sobre su impecable historial de servicio militar, ¿sobre qué más atrocidades estaría dispuesto a mentir? Tienen el inmenso descaro de decir eso cuando su propio padre evadió el reclutamiento militar excusándose cobardemente y luego llamó a nuestros veteranos caídos en combate tontos y perdedores. Y esto es exactamente lo que publicaba Don Junior de manera recurrente en enero y agosto de 2024, preguntándose de forma amarillista cuántos ataques terroristas financiados por Irán ocurrirían gracias a los 6.000 millones de dólares que Joe Biden supuestamente les dio en bandeja. Preguntaba fingiendo dolor cuántos grandes soldados patriotas más morirían en el campo, cuando en realidad a su familia de élites le importan un soberano comino los verdaderos patriotas que sirven al país. Esto es exactamente lo que hacen todo el maldito tiempo. Son unos fraudes descarados y la manipulación es su única estrategia política. Infunden terror constantemente en la población y son un montón de malditos perdedores crónicos. Y cuando por fin tienen el poder en sus manos, todos podemos ver de primera mano la clase de perdedores absolutos que realmente son en la práctica ejecutiva. TX T+4. Sin embargo, les mostraré a alguien que definitivamente no es un perdedor, alguien que en mi opinión analítica está en la lista corta de posibles y muy capaces futuros presidentes de los Estados Unidos, el senador Ossoff. Nos lo encontramos en los pasillos del Capitolio y compartió sus perspicaces y afiladas reflexiones políticas directamente con nuestros reporteros. Se le consultó rápidamente su opinión experta sobre el evidente y preocupante declive cognitivo que mostró Donald Trump durante las cumbres del G7. Mencionando que el exmandatario ha estado diciendo locuras sin filtro, el senador apuntó firmemente que el expresidente ha sido completamente humillado ante los ojos del escenario internacional, y subrayó con seriedad que muchos estadounidenses están cada vez más alarmados sobre su estabilidad mental real y su capacidad cognitiva para ocupar el cargo más importante del mundo. Afirmó que resulta profundamente angustiante para los ciudadanos pensantes de todo el espectro político observar a un líder tan profundamente incompetente e incapaz, intentando y fracasando estrepitosamente en representar la dignidad de nuestra nación a nivel internacional. Ahí lo tienen, una perspectiva política clara, articulada y contundente de alguien que sí entiende cómo funciona el mundo. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre todo este desastre diplomático y el circo que armaron. TX T+4. Queremos hacer crecer aún más esta comunidad de debate informado, así que muchísimas gracias por vernos. ¿Quieren mantenerse verdaderamente informados y conectados con la cruda realidad política sin filtros? Suscríbanse a nuestro contenido exclusivo. Obtendrán resúmenes diarios curados por el equipo de Toque Certero, episodios de análisis profundo sin publicidad y mucho más material de análisis crítico esencial. TX T+1. No olviden suscribirse al canal, dejen su like y apoyen a Toque Certero para seguir desenmascarando a estos políticos y entender la realidad de nuestro entorno.